Volvimos. Eh, sí, profe, me avisó Javi que se fue a ESI, Se fue a que no decir, se ok, conecta. Sí. perfecto. Bueno, espera que anoto eso y vamos nosotros. Todo está funcionando muy mal. ¿Internet? Traba, hace ruidos. Ah, Ay, Dios, este cargador venía funcionando mal, pero ahora me parece que decidió morirse en este mismo instante. oh, Ahí cargó, ahí engancho. Bien. em, entonces, él lo que va a hacer entonces es pensar, bueno, va a seguir pensando cómo son las instituciones y cómo funciona el mundo del arte y cómo la historia del arte también nos puede dar pistas para estas cuestiones que él está pensando. Entonces va a decir, bueno, al comienzo, ¿no?, de las producciones artísticas más antiguas que conocemos, la obra de arte tenía funciones mágicas y religiosas, ¿no? O sea, los pueblos, eso lo podemos ver en los pueblos originarios o incluso en la antigua Grecia, y qué sé yo, que se construían o se hacían ciertas cuestiones porque se creía que tenían un poder mágico, ¿no? El teatro griego, antes de llegar hasta su siglo de oro, se suponía que esas cosas que se trataban en el teatro repercutían en la vida de las personas, ¿no? Si había algún problema con las cosechas, si había no sé qué. Bueno, todos los pueblos tienen, ¿no?, esas cuestiones, bueno, se pintaban tal cuadro al que después iban y le rezaban o le hacían lo que fuera para lograr que el clima, no sé qué cosa, etcétera. Incluso se cree que en las pinturas rupestres muchas veces, viste que siempre hay pintados como caballos, ¿no?, y animales y qué sé yo, bueno, se pintaban ahí con la idea de lo pintamos porque lo necesitamos, que el caballo, ¿no?, que haya un caballo, que haya un búfalo para comérnoslo, o que no vengan las hienas, o lo que sea que los perturbaba. Entonces dice, bueno, eso fue al comienzo, el arte empezó siempre muy pegado a cuestiones mágicas y religiosas. Pero luego, a medida que va pasando el tiempo, se va sacando esas características y esas funciones y se va a constituir en una categoría socialmente diferenciada, ¿sí? No va a tener ya que ver con la religión y con lo místico, y van a ser solamente profesionales de la producción artística. El artista como lo conocemos ahora, ¿no? Un artista es alguien que hace arte, no es alguien que está pintando una figura para después que esa figura sea rezada y no sé qué, no sé qué. Entonces, lo que se forma en cierto momento, que empieza en el Renacimiento de a poco, y qué sé yo, pero que se va a ir asentando en los siglos siguientes, es el campo artístico. El campo artístico es como aquel espacio, a nivel metafórico, ¿no?, pero aquel espacio compuesto por las obras de arte, los artistas, lo que se hace con esas obras de arte, las instituciones, bla, bla, bla. Y el campo artístico es un campo relativamente autónomo, dice él, ¿no? Si bien hay cuestiones de otros campos que sí inciden, no sé, por ejemplo, lo económico, ¿no? O sea, el tema económico sí incide en qué obras se pueden o no hacer, si tales artistas pueden, ¿no? O sea, eso incide, pero tiene bastante autonomía. Entonces, el campo artístico, al constituirse, hace explícitos y sistematiza los principios de una legitimidad puramente estética. Entonces, el campo artístico, con todas las instituciones, dice, bueno, ¿qué es legítimamente algo estético? Y ahí ya queda más claro. Dice que se impone en el campo de la producción y de la recepción. Entonces, el campo artístico sería, lo que veíamos viendo, ¿no?, de las instituciones más, aquel que dice esto es, esto no es, esto entra, esto no entra. Esto entra al campo artístico porque lo consideramos arte, esto queda fuera del campo artístico
porque no nos parece que sea arte. ¿Sí? Y eso va obviamente a tener que ver con la producción y la recepción. Entonces, ¿qué se va a producir para que sea considerado arte y qué vamos a percibir nosotros que es arte y qué no? ¿No? Entonces, no es solo que el campo artístico genera ciertas ideas sobre el arte, sino que esas ideas sobre el arte generan ciertas obras de arte y generan cierto público con sus opiniones. ¿Sí? Entonces, lo que sucede al final, y esto un poco tiene que ver con Schlock, que dice, bueno, empieza a haber una primacía de la forma sobre la función. Si bien antes lo importante era la función artística, o la función mística o religiosa que tenía, ahora lo que va a ser importante es la forma. De nuevo, ya no el contenido, sino la forma. Y esta idea de la forma, de que lo importante es prestarle atención a la forma, que es lo que dice Shklovsky, es lo que se impone como el modo de percepción legítima. Si vos sabés valorar la forma de un objeto artístico, vos estás teniendo una percepción legítima y autorizada, entre comillas, de ese objeto artístico. Y no sos un chanta que dice cualquier cosa, o no sos una pobre persona que no sabe, que no entiende de arte, ¿no? Que a veces eso nos puede pasar, no sé, a mí me pasa más con el arte plástico muy moderno, que a veces es una exposición, y no sé, y la obra es, estoy inventando, ¿no? Pero no sé, una percha en la que cuelgan dos camisas, y eso es una obra. Yo lo miro y digo, esto no sé, no lo entiendo. Pero bueno, está dentro del museo, el artista le puso un nombre, la gente lo avala, se supone que es arte. El problema lo tendría yo, que no tengo todas esas competencias para entender por qué una percha con dos camisas es una obra de arte. Y yo lo podría haber hecho, tengo un montón de perchas con camisas, le hubiera ido a color igual. Pero bueno, A la percepción de cada uno. y sí, y que está legitimado, porque quizás eso hace 30 años atrás, o 50 nadie le hubiera dejado entrar a un museo. Y ahora sí, Ujú. porque el campo artístico, ahora eso sí te lo reconoce como arte. Y la gente que sabe de arte, en general, la gente que está en el mundo del, no solo que sabe que está en el mundo del arte, va y dice, claro, sí, esto es muy importante, pues esto es una crítica en realidad a, no sé, lo que sea. Entonces, el proceso de autonomización, es decir, el proceso en el que la esfera del arte se separa de todas las otras esferas de la vida, se separa de la esfera de la magia, se separa de la esfera de la religión, se separa bastante de la esfera de la economía y se vuelve autónoma, que es un proceso que termina, que se hace fuertemente en el siglo XVIII-XIX, el arte se autonomiza. Eso trae implicancias sobre la percepción, sobre lo que nosotros entendemos que es el arte, y tiene implicancias sobre la producción, cómo se produce aquello que nosotros consideramos arte, ¿no? Tiene mucho que ver también con la profesionalización. Cuando los autores, por ejemplo, en la literatura, en qué momento, fue en el siglo XIX, principalmente los autores empiezan a ser solamente escritores y se dedican a eso, ¿no? Por distintos motivos. Pero el ejercicio profesional de la escritura, por ejemplo, empieza a suceder ahí. En otras artes ya venía pasando desde antes, ¿no? Pero antes acá era como que, bueno, los autores eran también abogados o lo que sea y tenían su estudio de abogado, pero además, bueno, escribían unas cosas, ¿no? Si pensamos los principales, no sé, pensamos o eran políticos, en Sarmiento, en Echeverría, ¿no? Ahí es cuando se empieza a separar la Mm. cosa, pero hasta ese momento no eran autores profesionales, no era un campo totalmente separado, por ejemplo, la literatura de la política. En muchos casos los políticos eran también escritores de literatura. Entonces, y eso también nos crea a nosotros un tema de percepción sobre la lectura que hacemos. Digo, Echeverría tiene textos literarios y también tiene textos que son ensayos políticos, como, no sé, el dogma socialista. ¿Y cómo lo leemos eso? Bueno, esa parte de la obra de Echeverría la leemos como ensayo político, esto como literatura. Sarmiento también, ¿qué es el Facundo de Sarmiento?
No sé, hasta el día de hoy no se sabe. Nosotros lo leemos como literatura porque es espectacular, pero el tipo no quería hacer literatura con eso, era una suerte de escrito político, medio novelado, con Dios sabrá qué más. Bueno, ahí te habla de que eso estaba como medio quebrándose, ¿no? Era como el tipo es político, pero también es escritor, y entonces las producciones de esa época son siempre un poco raras, un poco híbridas, para poner un ejemplo en Argentina. Eh, y eso termina de asentarse a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? Entonces dice, bueno, por ejemplo, el grado, cuando se alcanza un gran grado de autonomización, es el surgimiento del arte abstracto. Ese arte que ya no es figurativo, que no está ni la figura humana, no está en la figura de un paisaje, de la naturaleza, ni nada, sino que son solamente formas, ¿no? Formas, colores, texturas, ese tipo de cuestiones. Y acá vemos de nuevo la misma idea, ¿no? Está puesto la forma en primer lugar. O sea, no tenés la cara de una persona o gente en un paisaje hermoso, no sé qué, sino que tenés como unas líneas, unas figuras geométricas, unos colores, que en su momento también fue como, pero bueno, lo seguimos considerando arte. Eh, y eso después se ingresa en los museos. Eh, entonces dice que existe entonces una mirada estética capaz de aplicarse, perdón, a toda cosa designada como digna de ser percibida estéticamente, ¿no? Incluso si no fue producida con ese fin. Y ahí tenemos la idea del mingitorio de Duchamp, ¿no? Que él agarra un mingitorio y lo lleva al museo y lo pone, y eso es su obra. Y va y lo compra como si nosotros fuéramos a Isi a comprar un inodoro, digo, ¿no? Pero bueno, ahí ya hay otro tipo de mirada que es capaz de ver eso estéticamente, de que haya una percepción estética. Porque en realidad el migitorio de Duchamp yo no era un boludo que dijo, bueno, pongo esto acá, total no me importa, sino que bueno, lo que justamente le estaba haciendo, poniendo esa pieza ahí, era hacer esta discusión, qué es arte y qué no es. Si yo, Marcel Duchamp, que soy artista, vengo y traigo un objeto del uso cotidiano y sin embargo logro meterlo en un museo, entonces se convierte en obra de arte, aunque el objeto en sí mismo no sea obra de arte. Y es toda esta discusión. Los objetos no tienen la capacidad en sí mismos de ser o no ser obra de arte, sino que nuestra percepción que hacemos de ellos son las que los pueden convertir o no en obra de arte. Porque ya te digo, es un mingitorio, se hicieron 500 millones iguales, pero una cosa es que esté en display en Easy para que vos te lo compres y lo instales en tu casa, y otra cosa es que esté adentro del museo. Y eso hace que la percepción sea distinta. Y el museo avala esa percepción, la institución avala Claro, después. eso iba justo a preguntar, pero tiene que estar avalado por la institución, porque Marcel Duchamp también lleva el mingitorio, pero si no está avalado por la Es toda una serie de institución. avales, porque Marcel Duchamp ya era alguien, porque si yo caigo con un bidet al Malva ahora, nadie me lo va a querer poner. ¿No? Entonces ahí te das cuenta de que es una construcción social. Tipo, Marcel Duchamp ya era conocido como un vanguardista, estaban haciendo una exposición sobre las vanguardias, las cosas que llevaban los otros artistas eran todas bastante locas, hasta que cayó Duchamp y rebotó eso al máximo y dijo, bueno, a ver, hablemos, ¿qué es arte y qué no es arte? Córtenla con lo del arte pomposo del siglo pasado y no sé qué, y entendamos que el arte también no solo tiene que ver con el preciosismo, con la pureza, con la belleza, con todo eso, sino que también puede ser otra cosa, porque yo estoy metiendo esto acá adentro y me lo están tomando. A mí me viene a la cabeza ahora Marta Minujín, por ejemplo. Bueno, también, totalmente. Las cosas que hace, ¿no? Esas Sí, es locuras y todo espectacular, eso. sí. Y bueno, ella viene de ahí, ella claramente es heredera de, sí, sí, de las vanguardias, ella además pasó tiempo en Francia y estuvo en contacto con esas cuestiones, y sí, lo que hace es totalmente, y a mí me parece muy divertida, me parece genial, pero bueno, que había hecho el lobo de mar con los alfajores Habana es espectacular. El lobo de mar, No, ¿viste? De pero Mar del Plata. sí, sí.
hecho con alfajores Sabana. Es espectacular. No, pero tiene cada cosa que uno ve y dice, eh, a ver, no es crítico de arte, yo por lo menos no soy crítico de arte, ¿no? Pero digo, esto no me parece arte y sin embargo es arte, es considerado arte. Sí, Dos fierros así cruzados, qué sé yo, y mm, sí, totalmente. por Y bueno, eso, también, porque está avalado, justamente está avalado por instituciones. totalmente. Y porque ya Marta Minujín es Marta Minujín. Entonces Exacto. calculo que si Marta Minujín agarra y rompe un huevo y lo pone en una sartén y lo presenta, va a ser arte, ¿no? Porque nada, se supone que hay atrás de eso una intención artística o un chiste, o sea, lo del lobo mal hecho con el mejor de Sabana es un chiste, es espectacular, porque como no hay más Mar del Plata que eso, ¿no? Como la idea de Mar del Plata como un balneario que primero fue de las clases acomodadas y después de las clases populares y que es una ciudad preciosa y que tiene toda una Sí. historia y una simbología impresionante como los dos símbolos de Mar del Plata son eso, el alfajor Habana y los lobos amarillos. Pero bueno, Ahora, puede venir un artista ya consagrado, digamos, y llevarnos una pintura y que el museo, la institución diga, no, no, esto no lo presentás o no. yo no creo que eso suceda mucho, más que nada por un tema económico. Si vos tenés un artista consagrado en general, y ahí se mete, vemos que el campo artístico no es tan autónomo, porque ahí se mete el tema del dinero. Si vos sos un museo, vos también querés Mm. vender entradas a tu museo. Entonces, si un mega artista, si Marta Minujín viene y te dice, mira, la obra que acabo de hacer y es esto, la botella de agua que se acaba de tomar, y dice, toma, Claro, por Malva, eso. la voy a presentar. Y el Malva, no sé si le va a parecer bueno o malo, pero se la van a presentar igual porque es ella y porque también le sirve. Digo, hay interrelaciones también. Hay un artista muy bueno, va, que a mí me gusta mucho, que se llama Banksy, no sé si lo conoces, que No, no se sabe quién es, porque está siempre oculto. Se cree que es inglés, pero no se sabe su identidad posta. Y el tipo lo que hace es pintar sobre todo stencils y grafitis en las calles, ¿no? Entonces tiene muchos que son muy conocidos. Pero otro no lo tengo. Pero, a ver, espera, que te busco. Para que tengas idea de qué te estoy hablando, para que después puedas entender la anécdota. pero yo estoy en desacuerdo con estas cosas. ¿En qué sentido? Y justamente eso, que venga un artista y presente, presente algo que porque es el artista sea considerado arte. ¿Y pero cómo llegó a ser artista antes? No, por obras de arte, pero por eso estoy en desacuerdo con las obras de arte, que todo sea obra de arte de un artista. Yo no sé si está bien, o sea, tu opinión está perfecto, pero digo, ¿cuánto, por ejemplo, esta? ¿Ves? O sea, así en la vía pública, Ah, las cosas, ¿no? mm, Esta. Acá que había un árbol sin hojas y entonces él en la pared de atrás dibujó todas hojas, pero unas hojas que se están derritiendo y la persona que está acá, o sea, y este que la dibujó sí, claramente, esto tiene que ver, es un alegato ecologista, o esto parece más bien veneno más que hojas, y este parece un fumigador. Eh, Esta es muy famosa, como en vez de tirando una sí, molotov. tiran un ramo de flores. Eh, Nada, él en distintas partes del mundo a veces aparecen sus grafitis y no se sabe quién es porque no le interesa y también no se sabe quién es porque estas cosas a veces son ilegales. O sea, porque está pintando en la calle. Sí, bueno, podría hacer un lienzo y venderlo y No, no es del mismo, no, ahí ya no, no, un lienzo ya está, no, ya no tiene su valor. Ahí sí lo defiendo, no. El valor es que, porque él toma cosas que están en la pared.
Él a partir de algo que está en la pared hace una obra alrededor y No, tiene un no, pero significado. no digo que si quisiese ser conocido, pintaría en un lienzo y lo No, vendería. él no quiere, no, él vende, no, por eso, ahí voy, él vende igual, Ah, él no tiene no, problema no, de no, pensé que no, que lo hacía. él está en contra de, él lo hace así porque es su postura política. Y él tiene una postura política frente al arte y a la economía y del dinero. De hecho, lo que te iba a contar es que sale en subasta una obra de él, que debía ser una cosita así. Cada tanto él vende algunas cosas, pero él no está para nada con la guita. Entonces, vende una obra así y la obra en el mismo momento en que alguien la compra, o sea, es el que pone la mayor cantidad de guita, se estaba haciendo una subasta. El que gana la subasta, la obra de arte, abren así y está la obra de arte con una, ¿viste las máquinas esas que cortan ¿Qué el hace papel? la? Sí, En el momento que la obra de arte se vendió, hizo así, truc, se rompió y cayó toda hecha a pedacitos y el comprador se lleva los pedacitos, ¿no? Es como un gran me cago de la risa de lo ridículamente inflado que está el mundo del arte, de lo caras que son las obras de arte, y por eso él pinta en la calle, porque eso es espectacular. Él pinta en la calle para que lo pueda ver cualquiera y que no entre en un museo a volverse un arte serio y a volverse un arte donde todo es guita y especulación y no sé qué, y por eso él pinta en la calle. Después un par de veces se vendieron había alguien, no sé, de Estados Unidos creo que era, que vendía como postales de Banksy. Hay en muchos lugares del mundo te venden postales, que él no tiene un pedo que ver con nada, son como reproducciones, ¿no? sí. Entonces, alguien que las vendía, no sé, a $20, lo que sea, y la gente las compraba, qué sé yo, y después salieron a decir, ah, bueno, los que compraron las postales esas el otro día en tal lugar, en realidad sí son mías y no son cosas. O sea, pagaron $20 por algo que después en el mercado vale miles. O sea, trastocando la lógica, vendió barato y sin decir que eran de él, que eran originales, pensando que eran postales, reproducciones, y al final sí eran, y hubo gente que tuvo la suerte de decir, uy, sí, mira, me llevo una postal de Banksy, pensando, nada, $10, y era una obra original. Entonces, el ejemplo de él es muy interesante porque lo que hace es eso, jugar con esta idea de, bueno, el arte, aquel que entra en el museo, que vale un montón de dinero. Porque escuchamos todo el tiempo noticias, se vendió un Picasso por 900 millones de dólares, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones. Y él acá lo que está haciendo es justamente eso, pintar en la vía pública, pintar, en general sus pintadas tienen muchos mensajes políticos y no sé, en contra del el asesinato de los palestinos, en contra de no sé qué, ecologistas y demás, y todo en la calle. Y también la gente le pasa eso, bueno, el chabón pinta, no sé, pinta la puerta de mi casa. Salís, cualquier grafiti y decís, la puta madre, me dice, ¿no? Como, hicieron un grafiti lo voy a tener que pintar, pero si es un Banksy, no lo Claro. pintás. O sea, que el grafiti de un X no te molesta, pero el de Banksy lo dejás. Es muy bueno lo que él hace, porque se mete, ¿no? Como, y es un poco esta idea de, bueno, está bien, si viene cualquiera y me pinta un grafiti, me voy a poner de mal humor, pero si es un grafiti de Banksy, no lo voy a tapar, al contrario, lo voy a querer preservar. Y también eso, ¿cuánto se van a preservar esas obras? Porque si el día de mañana se vende la casa y la tiran abajo, desaparece la obra. O si a alguien no le gusta y no sé, no me importa que sea de Banksy. Yo igual la quiero la parecita toda blanca y bueno, te la pinta y chau picho, la obra desapareció y no existe más. Mm. Eh, Me parece como que las cosas que hace él están buenas para pensar algunas de estas cuestiones que estaba acá diciendo Bourdieu, ¿no? Como de, bueno, cuáles son las instituciones que avalan ciertas cosas, cómo eso se relaciona también a veces con lo económico y lo cultural, o la idea esta de Duchamp, ¿no? Y las vanguardias. Bien. Entonces, bueno, sería como para terminar con las últimas ideas. Entonces, como que uno tendría las instituciones y qué sé yo, generan como una obra que tiene que ser descifrada, ¿no? Esta idea de
bueno, acá hay algo más que yo tengo que ir y leer en la obra y que si tengo todo mi capital, si tengo cierto capital cultural, artístico, estoy en condiciones de ir a esa obra, ¿no? Y de entender en realidad qué quiere decir. Es lo que le pasa a todo el mundo. Como el ejemplo que yo puse en una Perchi, no, no sé qué es esto, seguramente no lo entiendo, está haciendo una crítica a algo que se me pasa por arriba. Entonces dice, la obra de arte como bien simbólico solo existe como tal para quien la condición de apropiación simbólica, es decir, el desciframiento, el código. Entonces, el problema es ese, la obra de arte se construye como un símbolo que tiene que ser descifrado, pero para poder ser descifrado, hay un código que te permite descifrar, que es todas estas competencias de las que hablamos antes, que está históricamente construido y que no todos lo pueden hacer, ¿no? Entonces, un poco como que clausura o hace que eso se vuelva no descifrable por todo el mundo. ¿No? Y lo que hablamos antes de solapado, ¿por qué queremos? Porque si lo descifra todo el mundo, entonces pierde valor. Es como todo, ¿no? Lo que está al alcance de todo el mundo pierde su valor. Lo que mayor valor tiene en esta sociedad, económico y en este caso artístico, también es aquello que es escaso, o que es Mm. único, o que es especial, que se diferencia del resto. Lo que es todo igual, a nadie le importa. Entonces, él habla de que hay dos tipos de percepción. Una percepción considerada ingenua, que es la básica, tipo, bueno, en este cuadro hay una señora tomando el té con otra señora, lo básico. Y después una percepción propiamente estética, Lo que literal es, sería. claro, más lo denotativo, ¿no? Como en el lenguaje denotativo y connotativo. Y la otra, que sería la percepción estética, que tiene que ver, es aquella que ve el estilo en una obra. Y para entender uno el estilo de una obra, tiene que haber una percepción y pensamientos propios, tiene uno conocer cómo era la percepción y los pensamientos de una época, de una clase, etcétera, lo que hablábamos antes. Y lo que dice es que esta percepción propiamente artística es una competencia, como ya decimos, soy competente en esto, y que se aprende, es algo que puede aprenderse. ¿No? Que vos frente a una pintura te sientes y veas solamente lo que ves, y después si vas y estudias arte a los 5 años, te sentás frente a esa pintura y vas a ver un montón de otras cosas. Lo mismo ustedes acá con el tema de la literatura. Ustedes ya vienen de un recorrido de que, va, a mí me pasó eso con la carrera, a mí me gustaba leer, yo leía, leía y leía, pero después de haber cursado, no sé, ya la mitad de la carrera, decía, ah, esto vuelvo a leer esto que lo leí antes de empezar la carrera y ya veo otras cosas acá, ¿no? Es como, es una competencia. Y está bueno explicar eso, que no es que yo soy mejor persona porque entendí esto o yo soy más inteligente. Se aprende, como se aprende a andar en bicicleta, ¿no? Digo, como es una competencia, competencia lo dice en la palabra de sentido que alguien adquiere, una habilidad, una competencia, una habilidad sería la traducción y que por lo tanto puede aprenderse. Y por eso es importante lo que yo decía el otro día, que la mayor cantidad de gente la maneje. Porque Ujú. si se puede aprender, socialicémosla, que se aprenda, que circule, que no quede gente por afuera de eso. Eh, y dice, bueno, toda obra se hace dos veces. Las obras se hacen dos veces. La primera vez por el productor y a la vez por el grupo al que pertenece quienes la consumen. Entonces, la obra la hace el productor, pero también se termina de hacer cuando encuentra su grupo que la consume, que es la que va a hacer este desciframiento, la va a decodificar, va a decir todas estas cuestiones con las competencias que tiene. Entonces dice, bueno, claro, la legibilidad de una obra de arte, es decir, cuánto la puedo entender o no, la legibilidad en ese sentido, tiene que ver con la distancia que hay entre el código que exige la obra y la competencia individual que yo tengo, ¿no? La obra es más o menos legible de acuerdo a si está más o menos cerca, cuál es el código que tengo que descifrar y cuáles son mis competencias para descifrarlo.
Si tiene un código que me resulta cercano, me va a resultar más legible la obra. Si el código me queda más alejado, me va a resultar más difícil. Un poco lo que hablábamos con la literatura, con literatura española, con otra materia, ¿no? Esta cuestión de como quedan muy atrás en el tiempo, hay obras que nos van a costar, porque va a ser un poco más difícil, porque ese código de ciframiento es del siglo XVI y nosotros estamos, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, pasaron un montón de siglos en el medio, me va a resultar más difícil. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es no sé qué? No, pasaron, el código de ciframiento es otro, quedó lejos. Mm. No sé, si a Lope de Vega le damos una obra nuestra de ahora, también seguramente le costaría entenderla a Lope, y él era un genio igual, digo, ¿no? Hay una cuestión que, que es bueno poner es bueno poner el contexto, las cuestiones sociales para entender estas cosas, porque me parece que es algo que muchas veces no se cuenta y que influyen un montón en lo que es el arte y la percepción del arte y demás. Así que bueno, lo dejo acá porque pobre te estuve machacando la cabeza mucho tiempo vos solo. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? No, una consulta que me quedó de un tiempito atrás. Sí. Eh, no, por lo que hablaba, le había preguntado yo que con el paso del tiempo se convierte en arte por lo de la música. ¿Puede ser al revés, que con el paso del tiempo algo que es arte deje de ser arte? No. Sí, puede ser. No se me ocurre ahora que deje de ser arte, pero sí que no sea considerado algo tan importante. Por ejemplo, Echeverría escribió El Matadero y escribió La Cautiva. En su momento, cuando los escribió, La Cautiva fue un boom, era espectacular, bla, 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 y él, El Matadero, lo escribió como diciendo, esto, lo hice así nomás, es un chistecito entre amigos. Nosotros ahora valoramos más El Matadero que La Cautiva. El Matadero nos parece, a mí me parece, es una cosa espectacular para los lectores actuales, y La Cautiva es como, bueno, es un poema romántico y están ahí en la pampa y se quieren y a ella la llevan cautiva a los indios, como que no merece, o sea, sí, está bien escrito y todo, pero ahora es como, si vas a leer algo de Echeverría, es como El Matadero, El ¿no? matadero. Entonces, como, sí cambia por ahí hasta incluso la valoración, o quizás hasta en algún momento se deje de leer. Eso, sí. Ah, bien, Eso es el ejemplo que se me ocurre. está bien. Bien, bueno, ahora sí, que tengas unas buenas semanas, que Gracias. descanses, que Igualmente, prepares profe. y nos vemos en 2 semanas. Sí, sí. Buenísimo. Felices Buenas, Pascuas. gracias, igualmente. Gracias.